Bienvenidas a todas y a todos en nombre de SADOP Seccional Córdoba. Bueno, le damos la bienvenida y agradecemos la participación a este hermoso taller que seguramente nos va a encontrar en esta tarde con esta temática que SADOP de mano de la Fundación Abrazar, consideramos, ¿no?, la necesidad, casi la urgencia de poner este tema en discusión. Por eso este taller de reflexión, donde ustedes van a encontrar, donde todos vamos a encontrar herramientas precisamente para poder detectar la prevención, ¿no? Sobre todo en esto de la detección temprana del abuso social infantil y del maltrato en la infancia, ¿no? Creemos que dentro del programa de género que tenemos en SADOP, como le decíamos, tuvimos la necesidad en vez de poner en discusión este tema, porque la escuela, como sabemos, es un ámbito de una caja de resonancia, ¿no? Donde resonamos todos, adultos y niños. Entonces, es necesario, es urgente poder trabajar con este tema y sobre todo, como decimos siempre, que el lenguaje crea realidades, empezar hoy a construir otro tipo de realidades, ¿no? A partir del conocimiento y del aprendizaje. Así que nuevamente bienvenidos, es un placer tenerte Franca, y ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Graciela Reinaudo, que ella es secretaria de Tesorería y de Organización del SADOP Seccional Córdoba, quien va a tener el honor de presentar a nuestra invitada de esta tarde. Adelante, Graciela. Hola a todos, todas, ¿cómo están? Bienvenida, Franca, a este taller que se vislumbra muy bueno. Voy a presentarte con el mayor de los respetos. Franca Género es coordinadora de talleres, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, diplomada en Derechos Humanos por la Universidad Provincial de Córdoba. Realizó la residencia interdisciplinaria de salud mental con especialización infanto-juvenil. Completó diversos grados de formación en las temáticas de psicología clínica, psicología comunitaria y abordaje de la diversidad. Trabajó en diversos espacios públicos y privados en la provincia de Córdoba dedicados a la salud mental, la infancia, la violencia, la discapacidad y la gerontología. Tiene su consultorio privado donde atiende niños, jóvenes y adultos en seguimiento del sufrimiento psíquico. Bienvenidos. Hola, muchísimas gracias. Normalmente no doy talleres para tanta gente, así que es todo un desafío. Un poco primero quería comentarles qué es la Fundación Abrazar, porque supongo que no todo el mundo nos conoce. La Fundación Abrazar es una ONG que está destinada a crear infancias sanas y seguras, y un poco con ese objetivo es que tenemos muchos proyectos, entre ellos los talleres. Este taller que van a estar escuchando hoy es un taller que normalmente damos en colegios públicos, privados, en Córdoba, en Buenos Aires, ha dado en varios lugares. También un poco nos parecía que era una oferta que le podía interesar a SADOP, por una cuestión de que, bueno, que es algo bien tangible. La realidad de que uno hoy se encuentra con chicos en el aula, que uno no entiende muy bien qué les está pasando, que uno les llama la atención y que uno un poco no sabe bien qué hacer. Entonces la idea es hoy poder darle un poco unas pautas para que ustedes sepan más o menos guiarse en esas circunstancias. Voy a estar compartiendo un PowerPoint, igual cualquier cuestión, levantan la mano y cualquier pregunta que tengan me dicen, ¿sí? Eso no hay ningún problema, vamos trabajando. A mí me gusta que me interrumpan. Bien. ¿Se ve lo que estoy diciendo, lo que se comparte en la pantalla? Porque yo dejo de ver cuando... Ahora sí, Franca. Bien. Sí, sí se ve. Genial, porque yo cuando comparto la pantalla no puedo ver a la gente. Bien. Antes de empezar, me gustaría que pudieran completar, los que tienen el celular puedan hacer una captura de pantalla, si no los que estén con una compu pueden hacerlo acercando su celular al QR. La idea es que puedan completar, es una encuestita chiquita, son 5 preguntas, pero un poco es para poder ver qué sabemos nosotros sobre el abuso, qué sabemos sobre el maltrato y cómo intervenimos, si sabemos cómo intervenir en esos momentos.
Entonces los invito a que nos tomemos 5 minutitos, no más que eso, para poder responder esta encuesta. Bien, ahí veo que hay varios que dicen que está listo. Bien, dado que hay varios que dicen que está listo, vamos a proceder a continuar con la presentación. Bien. Acá está. Bien. La idea de hoy con capacitación es poder identificar cuándo los derechos de un niño están siendo vulnerados. Después vamos a compartir herramientas de escucha activa y al final la idea es poder intercambiar consejos prácticos para abordar los temas sensibles en el aula. Yo personalmente me gusta usar mucho los cuentos, pero hay varias alternativas para qué es lo que, cuando uno quiere trabajarlo, por ejemplo, en una aula o con la ESI. Este es un tema que se puede trabajar muchísimo con la ESI en el aula. Vamos con la primera parte, que es identificar cuando los derechos están siendo vulnerados. Bien. Los indicadores físicos son los únicos en los que hay una diferencia entre maltrato y abuso. El resto son los mismos para los dos, pero los indicadores físicos yo siempre digo que son como los signos inminentes. Una vez que uno los ve, uno no puede hacer la vista hacia otro lado, es muy evidente que algo está pasando. En maltrato tenemos, por ejemplo, el caso de Matías, que llega al colegio con lastimaduras de manera frecuente. O ese niño que la madre nos cuenta de que es la tercera vez que lo lleva al hospital a que le hagan puntos porque se está cayendo mucho, siempre se lastima, vemos que tiene moretones todo el tiempo, cualquier cuestión así que uno ve una lastimadura frecuente es algo para que nos llame la atención, por lo menos para indagar un poquito más a qué se debe. Hay niños que son torpes y que son brutos y que se van a golpear y se van a caer, pero hay muchas otras veces que uno no lo ve, o que uno lo ve y no pregunta mucho, como pasó con el caso de este niño que fue tan popular, de que, bueno, los maestros veían que el niño caía, Lucio, que veían que el niño caía cada vez más lastimado, con más moretones, y nadie hizo nada. Bueno, eso es algo para prestar atención y empezar a preguntar, bueno, ¿qué te pasó? Y empezar a escuchar qué nos dice. A veces nos puede cambiar la historia y nosotros tenemos que estar como atentos. María llega al aula con el brazo fracturado. Cuando le preguntamos qué pasó, nos cuenta que su mamá la tiró por la escalera. Es como muy evidente ahí. Pero a veces puede pasar esto de que nos dice una cosa, otro día nos dice otra, uno nos quiere decir bien qué pasó. Y bueno, yo siempre digo que es importante ahí tener como una señal de alarma. En abuso sexual puede ser, por ejemplo, que la mamá de Lucía nos cuenta de que ella tiene lesiones en la vulva, que le lleva un control y que ha sucedido eso, que el médico le ha contado eso. Puede pasar que veamos una niña que está embarazada, 12, 13 años de edad, no hay consentimiento a esa edad, no importa, no hay consentimiento a esa edad, entonces es un abuso sexual. Y, por ejemplo, puede ser infecciones urinarias a repetición. Cuando una niña nos dice la mamá que es la quinta vez que tiene una infección urinaria, tenemos que tener cuidado porque ahí puede haber alguna situación que se nos esté escapando. A nivel conductual, los indicadores son tanto para abuso como maltrato los mismos. Por ejemplo, este es un caso. Juan, que siempre fue cariñoso, ahora se muestra distante, está irritable y tiene reacciones hostiles. Cualquier cambio en nosotros conductual que veamos muy rápido
es que algo está pasando. No necesariamente quiere decir que esté pasando un abuso o maltrato, pero sí hay algo en la vida de ese niño que evidentemente ha hecho que él se ponga diferente, que cambie su actitud. Entonces es algo para que prestemos atención. Es normal que niños que fueron muy cariñosos después del maltrato o el abuso no quieren que los toquemos, siempre estén enojados. Entonces es algo para prestar atención. Valentina tiene cortes en la muñeca. Esto es algo que se ve mucho, sobre todo en adolescentes, pero cualquier situación de autolesión es una situación de riesgo. Ya sea los niños que se arrancan el pelo, que hoy también es un síntoma muy actual. Hay que prestar atención porque las autolesiones siempre tienen algo bastante grande de fondo. La mamá de Joaquín nos cuenta que últimamente se escapa de casa. También es eso algo que escucho mucho, el que se escapa de la casa o se va. Es una situación de riesgo para el niño, porque uno nunca sabe en ese escaparse de la casa a dónde puede llegar. Pero también cuando un niño se escapa de la casa es que evidentemente hay algo ahí que él no está pudiendo soportar. Entonces está bueno para que empecemos a escuchar y a preguntar qué está pasando. Perdón, Franca, estamos Sí. viendo el QR en la pantalla, no las ¿No otras diapositivas. se pasó? Ahora sí, ahora sí. Bien. Gracias por avisarme. ¿Se ven ahí? Sí, perfecto. Bien, gracias. Emma realiza un dibujo donde las personas representadas tienen sus genitales remarcados. Yo siempre digo que un niño no hay forma de que pueda dibujar un genital o una relación sexual, no es algo común, no es algo normal. Sí, en la adolescencia, que capaz que hay un poco más de curiosidad, pero un niño de entre los 6 y los 12 años en la primaria es muy raro que pueda dibujar eso, si no es que no lo ha visto. Entonces, ahí tenemos que prestar atención. Hay muchos otros indicadores en el dibujo que pueden indicar que el niño está teniendo alguna situación de maltrato o abuso. Normalmente eso ya se necesita como un área de expertise un poco más completa, pero ya ver que hay dibujos de genitales es suficiente como para que prestemos atención. Mateo observa a otros niños en los baños o vestidores y a menudo les pega luego. Pasa mucho que nosotros siempre vamos a pensar en el niño que es víctima y nunca tenemos en cuenta el victimario. Si un niño le pega a otro, se toca sus genitales, se mete en el baño a ver qué hacen, se les mete en el cubículo, hay que prestar atención porque es muy probable que ese chico esté sufriendo algún abuso o maltrato en su casa también. Entonces, él está repitiendo algo que está viviendo activamente. Es para prestar muchísima atención. Estos son los indicadores en la vida escolar, son los que ustedes van a ver más claramente, son los que ustedes van a ver en el aula. Bien, Juan tiene ausencias recurrentes a clases sin motivo o con excusas. Cuando un chico falta muchísimo a clase y que cuando vos empezás a indagar con la mamá porque es que faltó, te empieza a decir cosas como, no sé, estuvo enfermo y 3 semanas estuvo enfermo con una gripe, te parece raro, o cuando simplemente no da motivo, hay una vulneración del derecho de educación, pero además también hay que ver por qué no están llevando a ese niño al colegio, por qué no les conviene llevar al niño al colegio. Yo he escuchado casos en los que los padres, por ejemplo, les pegaban a los hijos y hasta que se les fuera el moretón no los dejaban ir a clases porque sabían que les iban a ver el moretón. Entonces hay que prestar atención a estas situaciones. Justina quiere estar sola todo el tiempo, ya no juega ni comparte con sus compañeros como lo hacía antes. Yo siempre digo que un niño saludable es un niño que es capaz de tener amistades. Yo cuando recibo un niño en consultora, lo primero que hago es preguntarle quiénes son sus amigos, a qué juega con sus amigos, cuáles son los intereses de ellos. Un niño que puede relacionarse con los otros muestra que puede tolerar la frustración, puede tener un diálogo. Si un chico cambia mucho de grupo o nunca está en un grupo, es para prestar atención. Ya sea porque recibe bullying o porque el niño hay alguna situación que no está pudiendo socializar. Agustín permanece en el colegio a pesar de que haya terminado el horario de clase. Que un chico no se quiere ir a la casa es raro. Está bien que puede ser que quiere estar con los amigos y que está jugando y que, bueno, el contexto lúdico le guste, pero también hay que prestar atención si eso es algo eventual, si es cuando están jugando, si es cualquier día. Siempre yo digo que todos estos indicadores son los que nos hacen ver un poquito más allá y preguntar un poquito más allá de lo que está pasando. Tomás está muy poco motivado por las tareas, parecería que nada le interesa. También tiene dificultad. Franca, perdón, Franca, no se cambia la diapositiva, eso te queremos Voy a avisar. cerrarlo y voy a volver a abrirlo entonces, porque está raro.
¿No la vas pasando vos Sí, las voy manualmente? pasando manualmente, a mí sí se me pasan, pero se ve que a ustedes no. Ah, mira vos, acá no. Encima está bueno irlos leyendo mientras yo voy trabajando con eso. Sí, por eso Eh, te queríamos decir. a ver, acá. ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí sí. Bien, Ahí está, sí, se ve bien. bien. Tomás está muy poco motivado por las tareas, parecería que nada le interesa, tiene dificultades para concentrarse en clases y se lo ve siempre nervioso. Este es un punto muy importante, ¿por qué? Porque si un papá, por ejemplo, le pega a la mamá en la casa, el chico, por más de que vaya a clases y esté seguro que ahí no le van a pegar, probablemente le esté pensando que en su casa su mamá le puede estar pasando algo. O me ha pasado de escuchar casos de niños en los que dicen que no querían irse de su casa porque no sabían si iban a volver y iban a encontrar a su mamá viva. Contextos así extremos, pero es una realidad. Entonces, los niños que viven en contextos difíciles, con padres con consumo de sustancia, con padres que tienen violencia entre ellos, con padres que son violentos con ellos, les pasa eso de que normalmente están pensando en otra cosa, no se pueden concentrar, siempre están como tensos, como nerviosos, uno les dice hacer las tareas o las actividades y nada les parece interesar porque comparado con lo que están viviendo no es algo significativo. O chicos que no duermen, hay chicos que durante la noche no duermen, entonces cuando llegan a casa a las clases son un zombie. Y sí, no va a poder prestar atención porque en su cabeza es que necesita dormir y hay que ver por qué no está durmiendo. Hay muchos chicos porque lo hacen que están jugando, tampoco es indicado, pero bueno, hay otros chicos que pasa eso, desde su casa de noche llega gente, pasan cosas que no están buenas. Otro ejemplo es Josefina, que quiere sacarse siempre 10, pero cuando no lo hace, pide que revisemos su evaluación o que le demos un trabajo práctico para mejorar su calificación. Que un niño no sepa tolerar la frustración, que un niño no pueda soportar no ser perfecto siempre, es también una señal de alarma porque eso no es algo que surja del niño, no es algo intrínseco del niño, sino siempre hay un contexto que un poco lleva hacia eso. Entonces es para que prestemos atención porque siempre tiene que ser perfecto. Hay chicos que si se sacan 9, sus padres les pegan. Bien, debatamos juntos. ¿Han visto algunos de estos indicadores en el trabajo, en el colegio? Si lo pueden escribir en el chat, pueden abrir el micrófono. ¿Han visto alguno de estos indicadores? Sí. ¿Qué indicador? Alejandra, ¿querés contarnos? Sí, ¿cómo les va? Gracias, Franca. La verdad que en los años de docencia sí han aparecido varios de estos indicadores. En primer grado me pasó una vez que un grupito de varones dibujaban mujeres con piernas abiertas. Era un juego. Tuve que hacer una investigación, bueno, llegué al punto, ¿no? Pero es crucial esto de observar. Y hay una cosa que he aprendido en un principio, yo solía decir esto de no dibujes las hojas de tu cuaderno. Y después me di cuenta que era un espacio donde los niños o las niñas algo me podían decir. Así que empecé a aceptar los dibujos y a observar con atención, ¿no? Después de esa primera experiencia. Pero de todo lo que estás narrando, me ha pasado de todo. Tal cual, es un método de expresión de los niños y es importante esto de prestar atención. Ustedes pasan muchísimas horas con los niños, entonces es un momento ideal para poder prestarles atención y ver si les está pasando algo. Belén dice que también ha visto varios indicadores. ¿Querés contarnos, Belén? Bueno, yo primero que nada quería agregar algo que en el momento no escuché y digamos es otra señal de alerta que bueno, me pasó hace unos años de ver una alumna, que puede ser tanto como mujer o varón, que están muy abrigados en épocas o en momentos que hacen mucho calor.
¿no? Imaginemos pleno verano y que está con buzos, camperas, bien cubiertos los brazos, las piernas, también es una señal de alerta. A mí me pasa mucho, digamos, actualmente tengo alumnos, yo soy profe de música, y por ahí, qué sé yo, no sé, el alcance nuestro, no sabemos hasta dónde llegar. Está bien que reconozco que me falta bastante adentrarme en esto, pero a veces me pasa que me preocupo por estos chicos y digo, está pasando algo está pasando. Por ejemplo, hay un nene puntual que como ser no se integra, los padres no están presentes cuando hay paseos o alguna salida, los padres al parecer se olvidan, entonces el chico queda en la escuela queda con el niño y salen todos los compañeros y el niño permanece durante todo el horario escolar porque no aparece nadie. Este niño también ha habido veces que se escapa para no volver a la casa, lo lleva un transporte. También de que cuando uno le habla, no interactúa, entonces y agacha la cabeza y se esconde y no responde a absolutamente nada. Y uno lo ve que de pronto cuando sale, que eso me alegra, que bueno, ahí es como que vuelve a ser él cuando sale al recreo. Muestra algo de él y es feliz de salir al patio. Eh, y bueno, qué sé yo, esto de las faltas, de mirar, esto que nombraste vos, de mirar a otros niños en el baño, también ha ocurrido. Y también supe que a este niño, una colega, lo encontró un día tarde, eh, solo por la calle, y bueno, no atinó a nada, digamos, ni a hacer ninguna denuncia de por qué ese niño estaba solo y, digamos, estaba lejos de su supuesto domicilio y medio que se había escondido de esta seño, porque se dio cuenta que era del cole. Pero bueno, viste, no sé, a mí me pasa que por ahí decís, no sé, en la parte pública no sé cómo se manejarán, pero por ahí los privados, no sé hasta qué punto cuidan al niño, ¿no? Y no cuidan la matrícula, por decirte, ¿no? Suena horrible, pero bueno, no sé hasta dónde podemos nosotros ayudarlo, de qué manera, eh, no sé, tiro así esta inquietud mía, ¿no? De qué manera uno puede asistirlo y, no sé que debe ser bastante engorroso, pero es una responsabilidad poder asistir a estos niños, porque después pasan desgracias y seguramente que también están transitando situaciones horribles. Sí, eso que te decís es muy real, todo. Me parece muy importante esto que dijiste de cuando están muy abrigados, ¿sí? Cuando están muy abrigados puede ser una señal de que están tapando las autolesiones, entonces, para prestar atención qué está sucediendo ahí. Después, esto que nombrabas de estos chicos, que bueno, que capaz que no hay una situación de violencia clara, pero sí hay una situación de negligencia. La negligencia es una forma de violencia cuando al niño no se le presta atención al cuidado que corresponde. Eso es negligencia y eso es denunciable, porque cuando no se le dan los cuidados que corresponde es algo que los padres deberían cumplir. Después de la denuncia, sí, denuncia no, es todo un debate, me parece que depende mucho de cada colegio, depende mucho de la institución donde uno esté, el ámbito donde uno esté, el acompañamiento que te hagan. Pero sí me parece importante que si hay equipos técnicos en el colegio, poder derivarlos, los equipos técnicos, psicopedagogía, psicología, me parece que es una herramienta que uno tiene y que está bueno poder utilizarla. Y después un poco la idea es que yo en esta capacitación un poco, la idea es poder enseñarles de qué forma intervenir cautamente. No va a ser una intervención completa psicológica, pero que ustedes sí sepan cómo preguntar, de qué forma preguntar, qué decir, qué no decir, y un poco que tengan un poquito más de confianza en eso. Creo que la idea es esa, que ustedes un poco se sientan un poco más confiados en el momento que tengan que preguntar, saber cómo preguntar y que no se sientan que se están mandando un moco. Que en el momento que ustedes tengan que ir a la directora a contarles algo, ustedes vayan con la confianza de que saben que eso es algo así. Sí, Alejandra. Sí, te agrego algo porque en relación a lo que están contando, ¿no? Todos estos indicadores no siempre nos llevan a situaciones en donde encontremos un niño que
que está siendo abusado o maltratado. Por eso la diferencia fundamental a veces tiene que ver con esto, nuestro lugar, el de ser maestros, tal vez como mediadores hacia el equipo técnico, que son ellos, son ustedes quienes saben, ¿no? Por lo menos a mí me toca en particular trabajar con un buen equipo. Eso es fantástico. Entonces, claro, todas estas cosas que antes mencioné, yo las derivaba al gabinete y bueno, tenía esa posibilidad, ¿no? De ser muy, muy cautelosos, incluso en la forma del abordaje, porque hay que saber cómo preguntarle a un niño. Sí. Hay que saber hasta dónde contar, incluso, ¿no? Porque incluso en estos espacios, porque Bueno, ante todo hay que proteger la la niñez. integridad del niño, sí, sí. Nosotros siempre, yo soy muy pro derecho al niño. Para mí siempre el interés superior del niño está primero. Primero hay que resguardar al niño. Sí, igual no hay que tener miedo a preguntar, sí hay que preguntar con tacto. Yo cuando arranqué a ser psicóloga, cuando alguien me decía que estaba pensando en matarse, yo no preguntaba nada, no vaya a hacer cosa que abriera algo. Y con el tiempo tuve que aprender de que no, de que hay que preguntar y hay que ser claro y conciso con lo que se pregunta. Siempre hay que tener claro el límite y no sobrepreguntar. Pero hay cosas en las que uno tiene que preguntar claramente y tiene que especificar claramente. Eso ahora lo vamos a ver. Vi en los comentarios que hablan de maltrato emocional. El maltrato emocional es una de las formas más silenciosas del maltrato, porque nosotros no vemos marcas, no vemos indicadores claros, pero sí vemos el autoestima del niño, por ejemplo. Un niño que tiene una autoestima por el suelo. Eso es muy difícil después poder probarlo también, salvo que el niño nos diga textual lo que le dicen los padres o qué es lo que le dicen, es muy difícil poder probarlo también. Bien, ahora vamos a ver eso, cómo hacer en caso de detectar un maltrato psicológico o emocional. Vamos a ver también los protocolos de qué se hace en caso de que uno detecte algo. Me parece que principalmente, como docentes, ustedes tienen que resguardarse, que es lo más importante de todo. Entonces, en el momento que alguien les cuenta, algún niño les cuenta alguna de estas situaciones, ustedes tienen que tomar nota textual de lo que el niño les dice. Si el niño dice, mi mamá me dice que yo soy un bruto, no sé qué, tome nota textual, porque eso es del día de mañana lo que va a ser definitorio. No es lo mismo que yo a un juez vaya y yo le diga, a mí me parece que a Pepito le pegan, que si yo voy y le digo, miren, estas son las notas textuales del consultorio y Pepito dice que le pegan, que si él no hace caso, Florencia. No, perdón, no te quería interrumpir después, quería decir algo. Eso, simplemente que se tome la nota textual, porque no es lo mismo lo que yo digo o lo que yo interpreto que lo que el niño me puede llegar a decir. Pregunte, Florencia. No, bueno, en cuanto al registro, yo con mis alumnos tengo un registro diario donde registro todo. Dale, anda, donde registro todo. Tengo un caso de un nene que, por ejemplo, no acata los límites, no quiere escribir, a veces no tiene las respuestas cuando yo le pregunto y en una oportunidad me ha dicho, o ha dicho tirándose arriba de la mesita, me quiero suicidar, me quiero suicidar. Y bueno, después, bueno, intervenimos con la familia y ahora él tiene un psicólogo, porque claro, muchas veces que nosotros le preguntamos, él tampoco contesta, no sabe qué decir ante el comportamiento que le está teniendo. Sí, hay que respetar también los tiempos y los espacios de los niños. A veces los niños no nos van a querer decir nada y que también es entendible que no quieren comentar. Sí es importante en esos casos poder derivarlo a un equipo técnico, al equipo técnico del colegio, y si no es un equipo técnico del colegio, derivarlo a tratamiento. Y un poco que los padres sepan de que es su obligación cumplirlo. En el código de convivencia se prohíbe algo que hacen muchos colegios, es si no tienen el certificado no pueden ingresar, eso está prohibido, pero sí se puede a los padres instar activamente a que vayan y lleven al niño a tratamiento como una forma de necesidad para el manejo en el aula. Y en esos momentos, lo que el niño no quiere hablar, pero uno detecta que hay algo raro, no tiene equipo técnico, se deriva a valoración. Hay un montón de lugares para derivar a valoración, y si no hay lugares públicos, si los padres no tienen dinero, no les voy a mentir, los lugares públicos normalmente están tapados de casos de niños, entonces los turnos pueden llegar a demorarse un poco, pero se consiguen. Si tienen la suficiente paciencia, se consiguen. Pues trabajé mucho en esos lugares públicos, así que sé que se pueden conseguir los turnos.
Es cuestión de insistir. Bien. Rebeca ha puesto un comentario y me querrías contar un poco más porque no entendí muy bien qué es lo que sucede con la niña y su madre. Sí, Franca, mira, es el caso de una niña de primer grado. Yo ahora en este momento estoy en cuarto grado, ¿no? Pero bueno, he visualizado esta problemática. La niña cuando viene al colegio llega llorando que no se quiere quedar. Y bueno, generalmente, bueno, la asiste la directora, la llevan a la sala de maestros, que esté un poquito más tranquila, pero es como que continuamente está llorando y por ahí a veces como que manifiesta este querer quedarse, o sea, querer que llamen a la mamá, pero a su vez la mamá, o sea, es como que la amenaza antes de entrar. Por eso causa toda esta situación de llanto. Como que le dice que no tiene que llorar y que no sé si estaría catalogado también dentro de la temática. Sí, puede ser que esté pasando. Hay que ver si esta chica en su familia hay algún contexto especial, como, no sé, alguna enfermedad de algún ser querido, alguna muerte de algún ser querido, alguna situación de divorcio entre los padres que puede llegar a generar esta situación. Sí, en esta niña ya el año, yo hoy, por ejemplo, cuestioné, estuve investigando, y ya el año pasado, o sea, el año pasado en la salita de 5, también tenía este tipo de conductas. Bien. Y ya hicieron una intervención con la madre, citaron a la madre para ver un poco Sí, si está pasando no, algo o sea, en la casa. desconozco, ¿no? Cómo lo han tratado, porque obviamente está en nuestro grado, pero lo que yo quería saber, si también puede ser como un indicador o de violencia, ¿no es cierto? O de maltrato. Puede ser que sea una situación de que, por ejemplo, el papá le pega a la mamá, entonces que ella no se quiere ir de la casa porque, bueno, no sabes después cómo va a volver y cómo va a estar la mamá, eso puede ser. Puede ser también alguna situación de duelo. A veces los chicos expresan muchas situaciones de la misma forma. Por ejemplo, alguna abuela está enfermita, algún tío falleció hace poco, el divorcio de los padres, son todas situaciones que podemos ver un poco expresarse de la misma manera. Lo bueno ahí en ese momento es preguntarle a la niña si le está pasando algo, o ver un poco qué puede contar de su vida, y si no, citar a los padres y preguntarles si ha habido algún acontecimiento últimamente que sea relevante. A mí a veces me pasa eso, yo cito a los padres y les pregunto, ¿pasó algo en la casa? Ah, sí. Resulta que los otros días me grité con la abuela y ellos estaban mirando. Y entonces uno dice, ah, ahora me cierra, ¿qué está pasando acá? No sé, o bueno, la abuela me dijo los gritos de que me iba a sacar todo y que me iba a matar, entonces que puede pasar eso, que los adultos no miden lo que dicen y que los niños lo expresen mediante sus emociones. Es algo muy factible, sí. Bien. Claro. Bueno, gracias, Franca. De nada. Quedó reentendido. Acá dicen que no pueden derivar, solo pueden sugerir que vayan al pediatra y que desde ahí lo derivan. Sí, ustedes no pueden hacer una derivación con RP, que es la derivación médica, pero sí pueden hacer un informe escolar en el cual digan las situaciones que a ustedes les llaman la atención de los niños y pedirle a los padres de que los lleven a un centro de tratamiento. Yo recibo un montón de niños en lo público bajo ese concepto. Un informe cerrado del colegio diciendo que solicita tratamiento y que es una carta para la psicóloga. Entonces nosotros cuando lo recibimos, leemos lo que nos están diciendo y decimos, bueno, no, si este chico necesita tratamiento o no necesita tratamiento. Es la jugada de los docentes, la carta salvadora que tienen ustedes es el informe escolar. ¿Qué ven en el chico? ¿Lo ven con cuestiones conductuales raras? ¿Hay algo que les preocupa? ¿Cómo se desempeñan en clase? ¿Qué es lo que dijeron en las entrevistas los padres? ¿Qué es lo que el niño comenta? Todo eso lo ponen en un informe. Sí. Eso hacemos informes a los padres para profesionales, tal cual. Los informes para los profesionales además a nosotros nos ayuda un montón, porque cuando recibimos al niño ya sabemos un poco qué es lo que está pasando y cuál es el conflicto. Cuando vienen con un informe, para mí, yo adoro a la maestra que me lo manda el niño con el informe. Para mí es una salvación porque la verdad que te hace mucho más fácil el trabajo. Bien, otro punto.
¿Creen que un indicador solo es suficiente alarma o es necesario que hayan varios indicadores? Depende. Yo hoy tuve un indicador, pero no sé, no me pareció suficiente, no sé. ¿Qué indicador era, Florencia? Un nene como que se puso triste en una parte, yo a lo mejor puedo verlo como una pavada, pero él se empezaba a golpear la cabeza contra la pared. Yo no Bueno. sé si lo hacía para llamar la atención o qué, y no quería dejar de hacerlo, y le digo, y o sea, la cuestión era que no habíamos podido salir al recreo, pero ya era hora de salir, y yo le pedía que deje de hacerlo para que salga. Bueno, en un momento dejó de hacerlo, pero estuvo como bastante tiempo como en una actitud así de rara, digamos. Sí, puede ser que primero que haya una autolesión, el hecho de que se esté golpeando la cabeza contra la pared es inadmisible, o sea, sí es una situación de alarma, porque dentro de uno de esos golpes, vaya a saber si lo hacen en casa, puede quedar noqueado, y ha pasado, no sería la primera vez. Así que sí, es señal suficiente de alarma. Si fuera una cuestión que se angustia nomás y se pone triste y llora, puede pasar, pero si ya hay una situación de autolesión, es para prestar atención. Bien. Así que sí. Bueno. Después, para mí, dicen acá, depende si se sostiene en el tiempo. A lo mejor es uno, pero se sostiene. Tal cual. Que haya uno y que se sostenga es importante, o que haya uno y haya recurrencia, y el mismo indicador aparece muchas veces, es importante. Que haya un indicador y cambie y haya otro indicador también. Yo sostengo que los indicadores físicos son irrefutables. O sea, una vez que aparece un indicador físico, ahí no tenemos con qué darle. Pero los indicadores emocionales capaz que lo que nos hacen prestar un poquito más atención y ver si sigue siendo así, si fue en un momento puntual, si estaba pasando algo. Sí. Este caso, Florencia, de que se autolesiona, es para derivar a tratamiento. Si manejar la angustia es mediante golpearse la cabeza, estamos en problemas. Bien, bueno. Sí. Uno tendría que derivar a todo el mundo a tratamiento, sí, a veces. Pero Claro. bueno. Claro, mi grupo es como diverso y él tiene ciertas características de que es muy inquieto. No me sorprende que sea inquieto y que la autolesión sea una forma de regularse, ¿sí? Es algo común. Pero bueno, le vendría bien una consulta. Bueno. Sobre todo por el factor de riesgo para él. O sea, si corre riesgo él, porque en una de esas veces que se golpea la cabeza contra la pared, se desmaya y vas a tener problemas vos si fue en el aula y en la casa también. Porque es un chico que puede terminar con una contusión, internado, o sea, es riesgoso. Claro. Perdón, Franca. Zulma. Sí, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bueno, no, un poquito yo quería, que ahí estaba leyendo una de los comentarios que decía que, bueno, desde la escuela privada o qué se puede hacer, ¿no? En realidad, bueno, paso a contar un poco la experiencia. Yo trabajo aquí en un colegio privado y, bueno, me ha pasado este año y me ha pasado el año pasado con una alumna que ella me cuenta que estaba recibiendo abuso. Entonces, inmediatamente, digamos, conociendo un poco el tema, porque mi esposo es juez de paz de 2 localidades, de Montemaíz y Wenceslao Escalante, entonces, lamentablemente, todos estos temas que vos estás contando, Franca, uno llega, y mal expresado, pero naturalizar todo esto, ¿no? Porque es común que pasen estas cosas hoy en día, y digo común en el mal sentido, ¿no? Pero, entonces, bueno, un poco yo también estoy siempre, y ahí vivimos en un pueblo, entonces obviamente que estos casos se conocen más. Entonces, desde mi parte lo primero que hice fue retirarla del aula, escucharla, preguntar, indagar, hasta llegar al punto de lo que ella me quería contar, y una vez que obtuve toda esa información, hice la denuncia. En realidad eso es lo que no sabemos como docentes. Digo, no sabíamos, mis compañeras, yo, nosotros este año hace poco tuvimos reunión con la asesoría letrada móvil, que en la provincia de Córdoba sale y recorre todas las localidades, porque muchas veces nos confundimos diciendo, o nos confunden diciendo, a ver, nosotros, la inspectora, hay que activar el protocolo de la inspectora. Entonces, en ese caso, lo que nosotros primero tenemos que hacer ante todo es la denuncia. Lo primero que tenemos que hacer. Eso es lo que nos asesoraron,
y lo que nosotros estamos viendo de que es lo correcto, porque inmediatamente que nosotros hagamos la denuncia, la parte de inspección se van a enterar y ahí donde empiezan a activar el protocolo, pero primero tenemos que hacer la denuncia, porque también está lo otro, de que muchas veces nosotros creíamos que hacer la denuncia nos implicaba a nosotros esto de viajar, de ir, de venir, de exponernos, de encontrarnos con la familia, de tener que hacer, bueno, un montón de cosas que desde allí ya, digamos nosotros, si hacemos la denuncia, ya está, ¿no? Ya empieza a activar otra parte y no nosotras. No sé Bien, si se Zulma. Sí, con respecto a eso, y una pregunta que hacen en el chat me parece importante, la denuncia no la tiene que hacer el docente, la denuncia la tiene que hacer el directivo. Y Sí, eso es sí, algo por protocolo de convivencia escolar. Y Bien, ¿el directivo no le hace? el directivo tiene 48 horas legales desde el momento que el docente le informa para poder hacerlo. Si no lo llega a hacer el directivo, la podés hacer vos, pero cuando llegan a consultar porque el directivo no lo hizo, va a tener un problema legal el directivo. Porque era su deber y obligación, no es el tuyo. No voy a mentir y decirte que más de una vez tú fui a hacer una denuncia yo cuando le correspondía a la encargada del centro de salud, porque si te digo que no lo he hecho más de una vez. Pero en realidad el responsable de hacer la denuncia legal es del directivo. Eso Sí. por protocolo de convivencia escolar. Sí, mira, Bien. yo, algo de que vos decís, Franca, tal cual. El directivo, no en el nivel primario donde yo trabajo, porque este año me pasó otro tema, otro caso, donde hice exactamente lo mismo, pero sí en el nivel medio, la directora no quiso hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que la familia, al hacer la denuncia y decir, bueno, a ver, pero ¿cómo la escuela no? Ahora la directora, al saber de ese tema y de no hacer la denuncia, esperando que su inspectora active el protocolo, está con serios problemas. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con menores. Pero más de todo... de delito. Exacto, más de todo aclarar esto, ¿no? Porque a mí me pasó, yo tengo 21 años de trabajar en el aula y esto que la mayoría de nosotros seguramente creíamos, o a lo mejor algunos todavía creen que sí, no, pero hago la denuncia, tengo que viajar, tengo que exponerme, me van a llamar, tengo que ir. No, chicas, nosotros hacemos la denuncia, se hace la denuncia y inmediatamente se activa el protocolo y ya queda juzgado con jueces de menores, o sea, trabajando y nosotros exponemos, hasta no tener obviamente un aviso o algo que nos dé decir, bueno, a ver, a quién podemos entregar el niño, quién no, pero hasta hasta que nosotros no estemos avisados, ahí donde recién tenemos que empezar a trabajar de lo que es, no sé, digo, si en este caso que era el papá o el tío que la venía a buscar y está teniendo problemas, hasta que nosotros no nos avisen, no podemos tomar la decisión de no entregársela, porque todavía no estamos avisados. Pero esto de tener que exponernos y todo, no es como la mayoría creíamos. Entonces, bueno, y algo que vos dijiste, Franca, que yo lo hice, esto de decir, bueno, a ver, preguntar, porque muchas veces también nosotros como docente digo, bueno, a ver, pero ¿hasta dónde voy a abrir? A ver, ¿hasta qué ventana abro? Y después si no tengo las herramientas para. Pero esto de indagar, porque eso es lo que está buscando la criatura, ¿no? Además, ella nos lo viene a contar en una situación de confianza, entonces un poco es recibir eso. Sí es muy importante esto que acá dicen incluso el representante legal, sí, si no es el directivo, el representante legal, él corresponde en su colegio, de cada escuela, colegio es diferente, entonces, pero nunca corresponde al docente hacer la denuncia. Y acá dicen la denuncia del SENAF al 102. Esa es la alternativa. Si el directivo no quiere hacer la denuncia, 102 llamas por teléfono y decís que querés denunciar algo. No es necesario que des tu matrícula, tu nombre, tu apellido, porque no es necesario una denuncia anónima, vos decís que es una denuncia anónima, tienen la obligación de tomártela. Lo único que te van a pedir es nombre del niño, dirección del niño, y si uno tiene una información tipo como edad y algo más. Pero con el nombre y la dirección del niño es suficiente para que el 102, el SENAF, intervenga. Abre una causa judicial y una investigación. Así que es suficiente el 102. Utilícenlo, que es fantástico. ¿Se va a hacer un acta con el directivo cuando lo avisamos? Sí. Ahora les voy a hablar del acta y qué tiene que contener el acta. Lo vamos a ver cuando veamos el protocolo. Bien. Vamos a pasar entonces a la otra parte,
que es la de las herramientas de escucha. Bien, se ve, avísenme si no se ve la consigna que dice los consejos para escuchar a los niños, a los chicos y a las chicas. Sí, Franca, perfecto. Bien, fantástico, porque esto es ultra esencial para que lo puedan saber. Bien, hay 6 aspectos que son esenciales para cuando un niño o una niña nos viene a relatar alguna situación que le está sucediendo de maltrato y abuso. Primero es siempre creerle al niño. Nosotros nos criamos con la concepción de, bueno, pero ¿estás seguro? O esas cosas no se dicen, eso se habla en casa. Entonces es muy importante que cuando el niño nos cuente algo, nos lo esté contando por una situación de confianza. Entonces siempre hay que creerle. Si incluso el niño no llegara a decir la verdad, por algo está mintiendo. Entonces es algo que siempre hay que tenerle 100% de confianza al niño. Yo he escuchado colegios que dicen, bueno, no, pero citamos a la mamá y la mamá nos dijo que el niño miente. Raro. Siempre hay que escuchar al niño y que él sepa que nosotros estamos convencidos de lo que nos está diciendo. No nos corresponde a nosotros determinar si eso es verdad o mentira. Eso le corresponde a la justicia. Nuestro trabajo es escucharlo y contenerlo. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Lamento mucho que hayas pasado por esto. Gracias por decirme la verdad. Sos muy valiente por haberme contado. Qué bueno que te animaste a poder decirlo. Y no hay que decirle, no se habla así de tus papás. ¿Estás seguro? ¿No es verdad de lo que decís? No, eso no se dice. Punto 2, no responsabilizar a los niños, sino al adulto. Hasta los 14 años, pero hasta los 16 más concretamente, un niño no puede tener consentimiento, de ningún tipo, no hay consentimiento sexual. Desde los 14 hasta los 16 se considera estupro, que hay un consentimiento pero que no es válido. O sea que no hay consentimiento para lo que está sucediendo. Entonces no podemos responsabilizar al niño, sino que el responsable es el adulto, que es la persona que está con un juicio y un escrutinio correcto. El adulto sabe que pegar está mal, el adulto sabe que abusar está mal. Entonces es muy importante decirle que nosotros sabemos que el adulto estaba haciendo algo que estaba mal, que no fue una culpa de él, que el adulto hizo algo que no correspondía, más sobre todo si es un adulto que está a su cuidado. Es muy importante poder decirle al niño, es una persona que te tenía que cuidar y no lo hizo, y lo siento mucho, el poder decirle que no tiene nada de que sentirse avergonzado, de que no es culpa de ellos, y evitar las preguntas como, ¿por qué no dijiste nada? Si sabías que le pegaba a tu hermanita, ¿por qué no dijiste antes? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Deberías haberle dicho que paraba. Si vos no querías, deberías haber hecho algo. Esas son cosas que no se tienen que decir de ninguna manera. El punto número 3 es mantener la calma. Yo siempre digo que es el punto más difícil. A mí, como psicóloga, me costó muchos años el hecho de que cuando me contaban alguna situación de abuso, yo después de que se fuera el paciente, yo no vomitara, no llorara, no quisiera matar a alguien. Me costó muchos años, mucha terapia, mucho análisis, pero es muy importante que en ese momento, cuando ellos nos están diciendo algo, nosotros nos mostremos enteros. Nosotros en ese momento estamos enteros, estamos tranquilos, no nos ponemos mal, porque si el niño ve que nos está contando una situación difícil y además eso nos hace mal a nosotros, es mucho más difícil para ellos podernos contar esa situación. Entonces es muy importante para decirle que uno está ahí para escucharlo, que ellos pueden contarle lo que quieran, y evitar las preguntas de por qué no se lo contaste a nadie, o ponerse triste, ponerse enojado, mostrar angustia, llorar. Yo siempre cuento el mismo caso. Yo tenía un paciente que él viene y me relata una situación de abuso sistemática de su padre durante 7 años, y el día que después de su juicio, cuando logramos que él tenga un juicio y que al tipo lo meten en preso, él viene, me abraza y me dice, gracias, yo te pude contar todo porque yo sabía que yo no te iba a romper. Durísimo, pero es la realidad. Él sabía de que me contaba a mí y yo iba a estar ahí presente para él. Punto número 4, decirle la verdad y protegerlo. Es muy importante sobre todo decirle la verdad. Si yo no sé algo, no se lo voy a decir. Pero tampoco tengo que prometer cosas que yo sé que no se pueden hacer. Por ejemplo, el quédate tranquilo que yo me voy a asegurar que no vuelva a pasar, no está seguro. O no le vamos a decir a nadie, no, yo se lo tengo que contar a la directora y voy a tener que iniciar un proceso judicial. O esto es un secreto entre nosotros dos, quédate tranquilo. No, no son palabras que son correctas porque después el chico se va a sentir defraudado cuando nosotros le contemos a alguien o hagamos la denuncia. Entonces es muy importante en ese momento que uno le diga, mira, yo tengo la obligación de contar esto que me estás diciendo porque lo que me estás diciendo es muy grave. Pero vos podés elegir cómo se lo decimos. Vos querés que se lo diga yo a la directora, querés decírselo vos, querés que se lo digamos juntos. ¿De qué manera te sentirías más cómodo?
¿Qué querés que haga? ¿Que le cuente todos los detalles o qué preferís que diga? A veces es simplemente que el niño escriba una carta. Yo he acompañado niños en los que el niño no quería decirle a la jueza nada y me dijo, yo te doy la autorización para que vos se los digas. Otros niños han escrito cartas a las juezas y le han dicho lo que sentían. Yo creo que en ese sentido, es un poco darle la posibilidad a que ellos se sientan activos de lo que les está pasando, pero no mintiéndoles. Después, es muy importante aceptar los sentimientos. Entiendo que estés enojado, yo en tu situación estaría igual de enojado. Está bien que estés triste, está bien que estés preocupado, que tengas miedo. Es normal que te sientas así, yo me sentiría igual en tu lugar. Y evitar los comentarios como, no te pongas triste, no llores, ¿cuánto tiempo vas a estar así? Hay chicos, yo tenía un paciente que se le había muerto el perro hace 3 años y que me lo traen a mi consulta porque el niño seguía llorando por el perro. Y la madre decía, ya estoy harta que llore por el perro. Pero el niño evidentemente había algo que tenía una situación ahí que hacía que llore constantemente por el perro. Entonces hay que entender un poco, bueno, ¿qué te está pasando? Contame, y evitar esto de que no se llora, de esto no se habla. Bueno, ya está, hay que seguir, ya está, la vida continúa. No, es muy difícil para los niños, entonces hay que alojarlos en ese modo. Y el punto número 6 es darle afecto y contención. Y es muy importante en este punto el consentimiento. Yo no voy a tocar a un chico si no quiere que lo toque, yo le voy a preguntar antes, porque es muy probable que a su niño le pegaron, no quiere que ningún extraño lo toque. Entonces, te puedo dar un abrazo, me gustaría estar al lado tuyo, me autorizás a estar al lado tuyo. Hay veces que los chicos no aceptan que los toquemos, entonces simplemente le decís, mira, yo me voy a quedar al lado tuyo acá sentada y vos no vas a estar solo, yo me voy a quedar acá. Y es muy importante también mostrarles esto de que estoy muy preocupada por vos, me quedé pensando en lo que me contaste, esto que me estás diciendo es algo que de verdad que me preocupa mucho. Y evitar comentarios como, bueno, no es para tanto, hay muchas personas que les pasa esto, es algo normal, hay casos graves, hay casos más graves. Entonces, es mostrar amor, mostrar contención y afecto, pero en la medida que el niño lo pueda recibir, no en lo que nosotros nos gustaría dar. No sé si hay alguna pregunta respecto a estos 6 puntos. Belén Reynoso. Yo tengo una inquietud porque me pasó una situación similar en donde una alumna lloraba porque, bueno, se había sacado una calificación baja y, bueno, yo hablé con las maestras de esta alumna diciéndoles que, bueno, que me llamara la atención porque tenía como una crisis como un ataque de pánico porque, o sea, no podía ingresar al aula y respiraba agitada, no podía hablar. Estuvo con una compañerita, le dije, bueno, mira, ¿querés ir al baño? La verdad estaba totalmente fuera, digamos, sacada, muy nerviosa, muy alterada, y cuando yo le pregunto, ella me dice, lo que pasa es que me pegan, cuando me saco notas bajas me pegan. Entonces yo me quedé con esto de que hablé con las señas, o sea, se lo hice saber a las maestras, que son las que saben estar con ella, pero después de ahí en más, después una de las maestras me dijo, sí, alguna vez dice, se lo citó a los padres y creo que el papá reconoció que sí, le pegaba. Y no se quedó ahí, se hizo una reunión con directivos, todo. Entonces me llamó la atención y digo, ¿qué más se puede hacer? ¿O qué más puedo hacer yo desde mi lugar? O después de una instancia en donde supongamos que los papás reconocen que sí, le pegan, la golpean. ¿Qué se hace después? Bueno, Se deja hacer. Corresponde hacer la denuncia de violencia. La violencia, la forma de crianza mediante el chirlo, como nos decían a nosotros, el chirlo está penada por ley. O sea, no solo que no es correspondiente y que no es bueno, sino que está penada. O sea, en el Código Civil, en la parte de los derechos del niño, interés superior del niño, se dice que la violencia no es forma de crianza y que no es válida dentro del territorio argentino como forma de crianza. Que no hay excusa para poner un chirlo. Ni la más terrible del universo, no hay excusa para pegarle un chirlo a un niño. Denuncia. Acá preguntan qué pasa cuando los niños están en edad inicial, que aún no escriben. Acá dicen los dibujos. Sí, pero hay niños que, por ejemplo, hacen cuestiones de descarga, estos dibujos que son así unos rayones y que es muy difícil. ¿Qué uso yo en esa época? Yo trabajo mucho con niños de 2 o 3 años, es como la edad que a mí más me gusta trabajar.
Los juegos, las canciones. Los niños en los juegos con los muñequitos de la familia te cuentan absolutamente todo lo que pasa en la casa. Que el papá se fue a ver la televisión, que la mamá está lavando los platos, que el más chiquito llora porque no sé qué quiere. Y con los juegos te muestran todo. Con las canciones, vamos a inventar una canción entre todos, ¿de qué tema quieren que sea? Y ahí los niños empiezan a contar. Cuentos. Yo trabajo muchísimo cuentos y van a ver acá unas sugerencias de cuentos para que podamos trabajar. ¿Qué otra cosa? Ellos escriben sus propios cuentos. Yo les doy un problema, por ejemplo, la mamá le pega mucho al niño. ¿Qué podemos hacer? Y el niño inventa su propia historia y te va contando lo que pasa en su casa. O las historias de los miedos. Yo trabajo muchísimo con los miedos, con los niños chiquititos más con cuentos y con los niños más grandes con un tutti frutti, por ejemplo, cosas que dan miedo, cosas que no me gusta que me hagan. Y es increíble cómo los chicos pueden decir eso. Es darle las herramientas, es el juego, no es como los adultos, que nosotros somos como mucho más estructurados y para poder contar cosas necesitamos un contexto. Los niños son muchísimo más abiertos, entonces todo, en la expresión que tienen, en el juego, en cómo dibujan, en que te vienen y te cuentan, capaz que son rayones, pero te dicen, acá veo tal cosa y dibujé a tal cosa. A veces yo no sé qué están dibujando, pero me cuentan una historia y es suficiente la historia que me están contando del dibujo como para saber qué es lo que él quiso expresar. Hay chicos que no hablan, yo trabajo con niños que no hablan, que tienen un trastorno de desarrollo del habla o niños autistas que no hablan. Te hacen saberlo de distintas formas de lo que está pasando. Es increíble cómo si uno está abierto, con el juego te pueden mostrar todo. A mí me pasó una situación el año pasado. Estábamos escribiendo en unos papelitos oraciones para representar. Y bueno, justo uno de los nenes que tenía un comportamiento, o sea, no se portaba bien, por ahí golpeaba o molestaba, no dejaba dar la clase, no me dejaba dar la clase, en un papelito, o sea, en una actividad que era totalmente lúdica para descontracturar un poco, él me había escrito, mi mamá me pega. Es como que me llegó directo al corazón y como que me dio mucha lástima porque a veces uno interviene todo el tiempo, los reta, sentate, quédate quieto. Y eso fue, bueno, casi cerca de fin de año. Yo digo, bueno, si hubiese hecho el juego antes y él me lo hubiese podido manifestar antes, uno a lo mejor lo puede ver desde otra manera. Porque por más que uno ya lo sabe, que había un poco de maltrato o algunas cuestiones, que él te lo escriba así, que él me lo haya hecho llegar, a mí me impactó un montón. Los chicos que tienen esta nombre actual que es hiperkinético, que ahora todo el mundo es hiperkinético, pero bueno, que les llaman de chicos hiperkinéticos, son los que más probablemente reciban golpes en su casa porque los padres no sepan qué hacer con ellos. Nosotros desde Fundación Abrazar también damos algo que se llama talleres de parentalidad positiva o de crianza positiva, y es justamente enseñarles a los papás cómo ser padres sin golpear a los hijos. Eso nosotros damos talleres abiertos en distintos lugares, por ejemplo Jesús María se está dando, en la ciudad de Córdoba se está dando, creo que en Altagracia están dando desde la municipalidad una versión de los talleres, también desde Carlos Paz, y está buenísimo porque es justamente enseñarle a los padres cómo poner límites sin tener que pegar. Es enseñarle a los padres ser amorosos y poner límites al mismo tiempo, que muchos papás confunden el límite con el chirlo. Claro. Y en esos casos también, cuando hay un golpe y el niño te lo cuenta, denuncia. Yo siempre digo que yo no puedo denunciar todo lo que para mí tendría que denunciar porque estaría todo el mundo preso si fuera por mí, pero que en estos casos en los que el niño te cuenta abiertamente que le pegan, es una intervención. No lo van a sacar al niño de la casa porque la CENAF lo más probable es que no lo saque de la casa, pero sí va a ser un llamado de atención a los padres para que estén más atentos, que no corresponde. Y si tienen la posibilidad de derivarlos a talleres de parentalidad positiva, háganlo porque la verdad que es un antes y un después. Yo he trabajado con madres en los talleres que te decían de que tenían una varilla atrás de la puerta para pegarle al niño si se portaba mal, y después la madre dice, ahora ya siento de que me siento cómoda siendo mamá, les puedo hablar y me entienden. Y la misma madre te decía que les pegaba con una varilla, y que al final del taller nos decía que hablaba con los hijos y que no les pegaba más. Claro. Es mucha formación de los padres. Muchas veces los padres repiten los esquemas que tuvieron. Se me está por apagar la compu y vuelvo. Bien. La pregunta de Pau de qué es lo que hay que llevar, ya lo vamos a ver más adelante. Florencia.
Florencia, ¿alguna pregunta tenías? No. Bien. Entonces, vamos a ir al análisis de 2 casos. Yo les voy a mostrar una filmina de un caso y la idea es que ustedes puedan ver cuál es la situación de vulneraciones de derechos que se presenta, cómo intervendrían ustedes y cómo correspondería en relación al protocolo. ¿Cuál les parece que tendría que ser el protocolo correspondiente para ese caso? Acá está. Este es el caso número 1. Juan tiene 8 años y es hijo de padres separados que comparten la tenencia, esta igual cantidad de días con su mamá que con su papá. Su maestra empezó a notar que el niño se ausenta muy seguido cuando se queda a dormir en la casa de su papá. Es por eso que decidió preguntarle a qué se deben las ausencias. Juan le cuenta que cuando está con su papá, él lo lleva a trabajar a la fábrica y lo ayuda en lo que puede. A partir de esta conversación, Juan también le comenta a la maestra que a veces se queda solo en la casa de su papá por algunas horas. Bien. ¿Qué les parece que es la vulneración de los derechos y cómo deberíamos intervenir en este caso puntual? Si quieren les dejo la filmina para que la puedan ir leyendo de vuelta. Sí, les dejo de vuelta la filmina. ¿Se me perdió? Acá está. Nosotros lo que hacemos es, bueno, ante algún caso así, reunión con la familia. Porque bueno, el papá no lo puede llevar a trabajar y dejarlo solo tampoco. Bien. Sí, hay una cuestión, sí, se puede intervenir, se puede hacer una entrevista con la mamá para ver si sabe lo que está pasando con el papá y también se puede hacer una entrevista con el papá. Bien. ¿Y cuál es la vulneración de derechos en este caso? ¿Qué te parece? O sea, el niño no tiene que trabajar. Bien, 1. Son 3 en total. Lo que no va al colegio. Que no va al colegio, se está vulnerando su derecho a la educación. Muy bien, y hay uno más. Y bueno, y dejarlo solo tampoco, porque le puede pasar cualquier cosa. Dejarlo solo, exactamente. 8 años, un niño no puede estar al cargo de un hogar y a los 8 años un niño tampoco no puede estar al cargo de los cuidados. Ningún niño debe estar al cargo del cuidado de los hermanos. Que eso es algo también que sucede mucho. Yo he trabajado en Barrio Maldonado en Córdoba, los que conocen Córdoba saben lo que es el Barrio Maldonado. Entonces saben de que yo he estado curada de espanto por las cosas que he escuchado, pero a veces han pasado que niños de 7 años estén al cuidado del hermanito de 5 y eso es un escenario propicio para cualquier desastre. El niño no sabe cómo intervenir en caso de una urgencia, el niño no sabe qué hacer, llega a haber un incendio, es muy peligroso. Un niño no puede quedar solo, no puede un niño trabajar y no puede faltar a su casa, al colegio. Es muy importante distinguir con los niños 3 cosas. No es lo mismo trabajo infantil, que es yo estoy juntando cartones, yo estoy yendo a vender, yo estoy haciendo cualquier cosa que monetaria del trabajo, es trabajo infantil. Otra cuestión es las tareas del hogar, por ejemplo, ayudar a poner la mesa, ayudar a lavar los platos. Esas son tareas del hogar y son obligaciones que le corresponden. Siempre a medida que van creciendo, uno puede ir complejizándolas y darles un poco más de tareas. Pero, por ejemplo, que un niño se cepille los dientes solo, se bañe solo o ponga su plato en la mesa, es una situación que favorece su desarrollo. Entonces, eso no es trabajo. Y otra cosa muy diferente es la ayuda. No me ayudas a, y a veces el no me ayudas a puede llegar a cualquier cuestión que puede llegar a ser desde trabajo infantil a cualquier otra cosa. La ayuda de un niño es, por ejemplo, que te acerque a algo porque tienes las manos ocupadas o que, no sé, le pida a la vecina que conoce de toda la vida una taza de azúcar porque se quedó sin. La ayuda de un niño no es cuidar a los hermanos. Entonces es muy importante con los niños trabajar la diferencia de esas 3 cosas. Las tareas del hogar, el trabajo y la ayuda. Exactamente, las tareas en la casa lo hacen autónomo, le dan el desarrollo. Las otras cuestiones hay que ver. Belén. No, quería preguntar, bueno, a mí me ha pasado, yo soy de la generación que quedaba con mis hermanos, pero quería preguntar, o sea, porque hablas de niño,
¿Es, digamos, durante la minoría de edad o, digamos, hasta qué edad estamos hablando de esto de que no pueden quedar solos? Yo lo entiendo como que un menor de edad, pero a lo mejor estoy equivocada. Bien. Un niño. Uy, que hay mucha luz ahora. Recién no había nada, ahora hay un montón. Un niño hasta los 15, diría que no. Después de los 15 años sí, con cuidados, o sea, yo creo que depende mucho del niño. Yo no te voy a decir hasta la mayoría de edad, porque te voy a ser honesta, yo a los 16 años trabajaba, entonces se me cae un poco la cara. Tampoco no debería haber trabajado, pero yo a los 16. Yo creo que depende mucho de qué niño estamos hablando y de las capacidades de ese niño. Hay niños que hasta los 18 no se saben hacer un test. Yo creo que es una edad considerable. Después de los 15, más o menos, ¿cuántas libertades le podés dar? Que se queden solos un ratito mientras vos fuiste al supermercado, no pasa nada. Sí, y me parece que también entra un poco en juego también el nivel socioeconómico de cada familia, porque me parece que, ¿no? Yo vivo en un pueblo de 12.000 habitantes, de lo cual sabemos que la mayoría, digamos, de los papás que tienen que salir a trabajar, digo, no de limpiar, o que van a trabajar de niñera, las mamás, o que van temprano, sabemos que ese hermano que va a la tarde al secundario es el que se queda a cargo. Y bueno, pero por eso digo, me parece que también entra en juego ahí varias cosas, ¿no? Que son importantes, o por lo menos la familia decir, bueno, a ver, es preferible porque uno habla con la familia y te dice, y sí, pero yo priorizo que a lo mejor vayan limpios y que tengan un par de zapatillas y yo poder trabajar y tener un peso más, y él queda el cuidado para que la tarde pueda ir a estudiar. Entonces, yo creo que depende mucho qué edad tienen los chicos y el contexto de los chicos. No es lo mismo que uno de 9 está al cargo de uno de 5 que uno de 16 queda a cargo del hermano de 10. Tal cual. Y aparte también es como vos decías, a lo mejor un chico de 15 años es sumamente responsable que a lo mejor uno de 20 no lo es. Entonces, por eso digo que tiene que ver dentro del contexto familiar y cómo a veces uno... Y yo tenía 12 años y yo le cocinaba, buscaba a mi hermana del colegio y hacía un montón de cosas. Correspondía, Claro. no, pero la realidad es que en casa en ese momento era lo que había. Yo hoy no lo recomiendo, porque es un montón de presión para un niño y se dan cuenta ellos. Pero bueno, a veces es armar red, ver esta familia y preguntarle, bueno, pero tu tía no se puede quedar con él en un ratito hasta que llegues vos del trabajo, o al final, no sé, al lado de la casa vive una señora que busca otro nene al colegio, entonces que ese ratito se queden con el compañerito. Muchas veces es armar red, ver qué recursos hay, y si no hay recursos, inventarlos. Las salas cunas, cuando los niños son muy chiquititos, son fantásticas las salas cunas. Es ver un poco qué recursos hay para que ese chico no tenga que salir con los padres a trabajar o que no quede solo. Y tal cual, la realidad con los diferentes es muy diferente cuando los dos padres trabajan y trabajan muchas horas. Es una realidad, uno tiene que trabajar, pues, y muchas veces los dos tienen que trabajar muchas horas para poder llegar a fin de mes. O sea, es una realidad que hoy vemos en la mayoría de las casas. Pero bueno, yo creo que lo importante es ver la edad de los niños, el contexto, y si no se puede hacer ver. Bueno, la mamá de Josecita no tiene problema de quedarse con ella los martes y los jueves, o alguna actividad extra a la tarde, ver qué se puede hacer para que ese chico no quede solo. Bien. Vamos a pasar entonces a los protocolos de qué hacer en caso de que haya alguna situación de maltrato o abuso. Bien. Este es el esquemita de protocolo. Después el PowerPoint, si quieren, se los mandamos, no hay ningún problema. Cuando un niño o niña es víctima de abuso sexual o físico en el ámbito familiar, el docente o el referente debe informarle al equipo de conducción, ya sea el asesor legal, sea el directivo, quien corresponda, y el equipo de conducción es el responsable de informarle al servicio UDER, el servicio zonal UDER, al SPD, que es el de la ciudad de Córdoba, al equipo local de niñez, y ellos deben informar a la SENA. ¿Sí? En ningún momento debe ser el docente el que tiene que informar, sino que el equipo de dirección el que tiene que decirlo. Y esto es muy importante. En el caso de que el niño esté en la escuela, cuando nos cuenta eso, nosotros tenemos que mantener al niño en la escuela hasta que SENAF
o los, se me fue la palabra, los inspectores nos digan qué hacer. Porque, por ejemplo, si el niño recibe abuso en el ámbito familiar por parte del padre, ese niño no puede no puede retornar a su hogar. Entonces, es muy importante que en ese momento nosotros estemos preparados, llamemos a la policía si es necesario, que los directivos nos apoyen y que nos digan desde el SENAF o que nos digan desde donde corresponda la intendencia, los supervisores, qué hacer. Con quién se va a ir este niño, si hay algún familiar que lo va a llevar o si se va a ser llevado a un hogar de acogida, ¿sí? Eso es importante también que cuando nosotros estamos al tanto de estos casos, lo sepan siempre, yo digo, la menor cantidad de gente posible por una cuestión de no revictimizar al niño, pero que lo sepa la gente suficiente como para, por ejemplo, que no dejen salir al niño porque no sabían que no se podía ir con el papá. ¿Se entendió lo que dije? ¿Hay alguna pregunta? Porque creo que me han dado un montón. Bien. En caso de alguna vulneración de derechos, se tiene que, ya sea de salud, de la identidad del educativo, se tienen que informar a la escuela, a los directivos tienen que informar al UDER, al SPD o al SENAF que corresponda. Y se tiene que hacer una ficha, que ahora vamos a ver qué tiene que decir la ficha. En caso de bullying, el equipo directivo, el profesor le informa al equipo directivo, se contiene afectivamente, se tiene que trabajar con los niños en el aula sobre las cuestiones de bullying, sobre todo se puede trabajar muchísimo desde la ESI, sobre la diferencia y la no diferencia, hay muchos cuentos que lo pueden trabajar desde eso, y se tiene que informar o el equipo de servicio médico si corresponde, o a los supervisores, que ellos se van a encargar de ver si hay que derivar a un UDER o no. Yo digo UDER, SPD, pero yo supongo que todos saben que es el UDER y que es el SPD. El UDER es la CENAF de la provincia y el SPD es la CENAF de la ciudad de Córdoba. Bien, el módulo de informe, ¿qué tiene que contener? La información relevante. Los datos del colegio, los datos del informante, ese es de nosotros, el docente que informa, los datos del niño, al que hay que proteger, y los datos de los cuidadores familiares. Por ejemplo, el teléfono de la mamá y el DNI de la mamá, sí lo tengo. El motivo de la consulta, el motivo por el cual yo estoy preocupado por ese niño, las intervenciones realizadas, y esto es muy importante. Cuando yo escucho al niño me dice algo, tomo nota textual y en el libro de actas dejo constancia de lo que el niño me ha dicho textualmente. Si yo cito a los padres, dejo constancia en el libro de actas de que he citado a los padres. Si los padres no van, dejo constancia en el libro de actas que los padres no asistieron. Cada intervención que yo hago voy a dejar constancia de la acción, el resultado y la fecha. Es muy importante eso porque es lo que nosotros nos va a proteger. Y es muy importante que en el momento que nosotros presentemos esto, también adjuntemos la información, los mensajitos de WhatsApp, la captura de pantalla, lo que sea. Es muy importante que nos resguardemos porque el día de mañana nos llegan a llamar de la justicia y tenemos que demostrar que nosotros intervenimos, que nosotros sabíamos y que quisimos hacer algo, que hicimos algo, porque si no, no somos cómplices de delito. Y tenemos que demostrar de dónde surgen mis creencias de todo. El niño me dijo esto. Yo intervine así. ¿Ese material del protocolo lo envías después? Sí, lo reenvío, voy a mandar el PowerPoint completo. Igual, todo está sacado de la ley. Todo está sacado de la convivencia, la ley de protección del niño, el manual de convivencia escolar, y creo que hay un protocolo de actuación en caso de urgencia que también es de la provincia y que lo he sacado de ahí. O sea, todo es leyes y información pública disponible. Igual sí lo voy a mandar. Mónica. Ivor, ahí justo hiciste referencia a lo que es bullying escolar. Sí. Bien. ¿Y eso está protocolizado? Eso está protocolizado. Eso que saqué justamente es del manual de actuación en caso de protocolo, en caso de bullying. Sí, hay que informar a los supervisores y al equipo médico en caso de ser necesario, y hay que hacer una denuncia si no es correspondiente, sí. Y en el caso de que el inspector, supongamos, y en este caso y otros, en que el inspector diga que no es una situación de bullying, por lo tanto esa denuncia no es elevada. Puede ser que no sea alguna denuncia. El bullying es como muy complejo porque puede ser una cuestión de algo puntual o puede ser una situación de bullying. En esos casos se trabaja con la supervisión y uno determina si va a hacer talleres de concientización, o sea, hay muchas formas de actuación. En caso de que sea un
bullying extremo, un caso de un bullying en el que el niño es pegado, en el que el niño recibe algún tipo de abuso psíquico, físico o algo grave, hay que hacer la denuncia. Si hay una cuestión de poca tolerancia a la diferencia, de que le hago chistes porque tiene lentes, si le hago chistes porque es más gordo y esas cosas, eso se trabaja con la ESI mediante talleres y es re posible de trabajarlo. Yo digo los casos más graves, onda, no sé, entre 3 lo agarran y lo cagan a trompada a la salida. Perdón por el vocabulario, pero ese tipo de bullying. O me había pasado en mi colegio secundario que una chica agarró con otra chica con la cuchilla. Esos casos de bullying complicados. Por eso, Franca, puede ser, a ver si entiendo de qué, me parece que acá donde tiene que estar bien especificado en los acuerdos de convivencia escolar a principio de año, tanto sea para la familia como para los niños, porque todo lo que estamos hablando también ha sucedido de que a la hora de actuar, ¿qué pasaba? Para nosotros estaba entendible, digo para nosotros, para digamos lo que sea educativo, pero para la familia no había quedado, no estaba explícito en algún lado, por eso hay que rever y en esos puntos hay que detenerse, porque el acuerdo escolar de convivencia, así como lo firman con lo que de los derechos y obligaciones de los niños, también paralelamente tiene que estar el de la familia. A ver, sabiendo de qué se va a trabajar, yo te escuchaba antes, a ver, de las reuniones que lo llamo una vez, no, 2 veces no viene, a la tercera vez si no viene, bueno, a la cuarta lo voy a citar con el juez y lo va a ir a buscar la policía porque hubo 3, o en el acuerdo escolar de convivencia está acordado que a la tercera vez que se niega a venir, avisado previamente y no viene, bueno, va a ser buscado por la justicia. Entonces, acá donde me parece que el rol de los acuerdos escolares de convivencia cumplen un papel muy importante. Sí, y es muy importante también que los padres sepan, que uno les manda la notita, bueno, este es el tercer aviso y lo próximo voy a citar a la justicia. Y es válido. O sea, sí, tal cual. Es muy importante poder dejarlo claro eso. Es muy importante también hablarlo en el colegio, cuáles son cómo van a ser las formas de actuación en cada caso. En caso de que se arme un taller, que no es una medida menor, armar un taller de ESI para poder trabajar el bullying, se tiene que dejar constancia de cuáles fueron los temas, cuáles fueron las actividades. O sea, me parece que es muy importante. No por el hecho de que a 3 chicos se le rían a uno porque es gordo, no carece de importancia. Y es muy importante basarnos en los protocolos que están en las leyes y en los protocolos escolares de cada colegio. Sí. Franca, una pregunta. En el caso del maltrato emocional, que no digamos que es bullying, pero sí que puede haber maltrato emocional, en ese caso, ¿cómo se actúa? ¿También a través de talleres se puede sensibilizar, trabajar la sensibilidad de ese tema? Sí, yo por ejemplo con los nenes chiquitos, los nenes de hasta 7, 8 años, trabajo, por ejemplo, hay un libro que se llama Gato Azul, Gato Rojo, en el que es aprender a manejar las diferencias del otro, que el que sea diferente no es algo malo, sino que el que sea diferente es diferente y que no hay algo bueno. Después hay otros cuentos también que me parece que están buenos. Después con los niños, trabajar esto de, bueno, cuáles son las formas correctas de dirigirnos al otro, qué es lo que no podemos decir. Si a mí me gusta que me traten así, no, entonces ¿cómo tengo que tratar el otro? Capaz que porque los mismos niños escuchan que en su casa se tratan así. Me ha pasado de ir a un colegio que un chico me viene y me dijo, che, culiada, y yo le digo, ¿qué pasó? Dice, pues en mi casa todos se dicen así. Entonces también es mucho educar a los niños en ese aspecto. Y el maltrato psicológico se puede trabajar sobre las diferencias, sobre el cuerpo, hay cuerpos bien, hay cuerpos mal, ¿no? Todos los cuerpos son hermosos, todos los cuerpos son funcionales, entonces es importante que cerramos nuestro cuerpo. Se puede trabajar el hecho de que sea más alto no te hace diferente. Sí, todo se puede trabajar. El maltrato emocional siempre normalmente se basa en una diferencia. Hay uno que es diferente al resto o hay un grupito que se quiere excluir del resto y marca una diferencia. Se trabaja tranquilamente desde la diferencia. ¿Y tenés algunas sugerencias de algunos tipos de texto, algunos cuentos directamente? Sí, yo con los niños que más grandes, por ejemplo, lo que hago es que cada niño se dibuje a sí mismo y que el dibujo vaya pasando a los compañeros en una ronda y que los compañeros tienen la obligación de escribir algo bueno que vean de esa persona, algo que les gustaría de esa persona. Entonces es increíble cómo hasta los que le hacen bullying pueden decir algo bueno y un poco bueno. Entonces si todos vemos esto bueno de nosotros, ¿por qué nos tratamos de los modos feos? Se puede hacer un trabajo individual
si son un grupito en particular los que siempre los que tratan mal a los otros, se puede trabajar con ese grupo separados de por qué no se hace eso, de cuáles son las formas correctas de dirigirnos al otro, se puede trabajar la diferencia, se puede hablar con esos chicos a ver qué está pasando con los otros niños, porque tienen esa necesidad de tratarlos mal, se puede trabajar un montón de cosas. Yo creo que también depende mucho de la creatividad que uno quiere tener en ese momento. Pero se puede hacer un montón de cosas. Los talleres yo normalmente es lo que más recomiendo y yo uso muchísimo los cuentos porque los cuentos llegan mucho a los chicos. Sí, yo trabajé 2 en lo que va del año, uno relacionado al acoso escolar y el otro relacionado a las armas, como por ejemplo la comunicación. Era un ejército y bueno, que no usó nunca las armas físicas, sino que siempre usó la comunicación, el acuerdo. Y bueno, es como que uno en el querer dar todos los contenidos y todos los tipos de textos que uno tiene que trabajar por ahí, ver cómo dar esos cuentos para que se trabaje. ¿Puedo decir? Sí, yo el año pasado trabajé con un libro que se llama El Club de los Raros. No sé si está bueno. leyó. No lo tengo. Y está muy bueno para trabajarlo con los chicos, ir trabajándolos de a poco. Y bueno, una de las actividades fue en qué aspecto uno se sentía raro como para pertenecer al club, o por qué se tendría que formar un club con diferencias personales cuando es parte de cada uno. Es lo que hace más atractiva esta sociedad, cada uno tener su forma. Los invito, es muy lindo para trabajarlo, el Club de los Raros, los chicos se enganchan mucho. Yo ese no lo tenía, así que buenísimo porque lo voy a sumar. No me acuerdo qué iba a decir. Yo también lo sumé todo ahí invisible y Es bueno. caro, les digo algo, es un libro caro, pero yo lo conseguí en PDF y una mamá, no sé de dónde lo consiguió al PDF en color. Porque a mí me gusta trabajar el libro, ¿no? Pero el año pasado costaba 3.800 pesos, entonces trabajé con un libro como para que lo tengan en la mano, me gusta que conozcan el libro, yo soy lectora, me gusta, pero en esa ocasión, por la temática y por una situación que venía viviendo en el aula, precisamente de acoso, en un 4º grado hicieron un grupo de WhatsApp contra una nena, entonces necesitaba yo herramientas rápidas y por eso lo implementé aunque fueran fotocopias, pero es muy lindo. Sí, está buenísimo. Yo creo que los cuentos sirven. Hay uno que también se llama El Punto, que puede servir. Yo personalmente a mí me gusta trabajarlos así, yo los trabajo así, pero algo que es muy importante es que nosotros hay horas destinadas por reglamento a la ESI, o sea, hay horas, cronogramas destinadas a la ESI. La ESI es un momento fantástico para poder trabajar estas cuestiones, las diferencias, los cuerpos, los límites, el consentimiento. Es un espacio que me parece que se presta muchísimo a eso. Martín puso, que me pareció interesante, con profundo sentir de impotencia por las situaciones de la vulneración de los niños, me pregunto cuáles son las alternativas de solución frente a algunas que constituyen una condición estructural para la familia. Por ahí siento que tanto señalamiento llega a ponernos hipersensibles como sociedad y perdemos la empatía o visión de contexto. Y esta es una realidad que muchas veces pasa, de que la violencia es algo que sucede en la familia y que en la casa es común el golpe, entonces que el niño, bueno, la violencia, tanto verbal como física, es algo común y que la realidad es que nosotros no vamos a poder cambiar la realidad de la casa de ese niño, pero sí lo que podemos hacer es ofrecerles un espacio dentro del aula en la cual el niño sabe de que ahí la violencia no está permitida. Bueno, está bien, a la escuela nos tratamos como se tratan en casa, pero acá nos respetamos entre todos y me parece muy importante. No vamos a cambiar la realidad de este chico, porque la realidad es que si tuviéramos que cambiar todas las familias es imposible. Pero sí es entender de dónde viene ese chico que no sale de un repollo, cuál es el contexto de él, y poder también acompañarlo en eso, porque no debe ser nada bonito vivir esa situación. Los cuentos van variando de los niños, porque preguntan acá las edades. Van variando cada cuento en base a las edades que tengan, no es algo determinante, pero por ejemplo el gato rojo, gato azul se puede usar desde primer grado, sala de 5 también seguramente. Y si no, lo que yo hago mucho es que los chicos escriben su propio cuento. El Club de los Raros, preguntan qué edad de Zulma.
sino que los chicos escriben su propio cuento. Bueno, en este caso vamos a poner un niño que le tratan mal en la escuela. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo lo puede resolver este niño? ¿Qué le dicen los otros? ¿Y cómo se siente él? Y que los chicos vayan escribiendo su propio cuento. No hay nada mejor que los niños se apropien de la historia y que puedan encontrar ellos solos cuáles son las soluciones a eso, cómo hablarlo, qué alternativas tienen. Me parece que eso está muy bueno. Bien. Los protocolos los hemos visto. Vamos entonces a cómo trabajarlo en el aula. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Hasta qué punto podemos intervenir con las redes sociales? Las redes de WhatsApp y las redes sociales son muy difíciles porque a veces los niños hacen grupos de WhatsApp en los que los niños se van diciendo cosas feas o arman un Instagram falso en el que suben las fotos de tal y que se le hacen burla. Eso yo creo que como papá, hasta cierta edad, uno tiene que revisar el celular de los hijos y hacer un filtro. Y hablar en casa de estas cuestiones que pasan. También, vamos a ser honestos, los niños son muy inteligentes y tienen aplicaciones para esconder aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones que parecen una aplicación de lectura y sin embargo es una aplicación que esconde un Instagram falso o cosas así. Son muy inteligentes los niños, en ese sentido se les ingenian muchísimo. Pero me parece que es muy importante que como papás revisemos los celulares de nuestros hijos y que también incitemos a que los padres de nuestra aula revisen el celular y que vean lo que sus hijos escriben, que vean lo que sus hijos comparten en las redes. Porque un niño con un Instagram que los padres no saben, tiene riesgo de que haya algún depredador sexual que lo está rondando. O lo mismo pasa de que hacen un Instagram falso y que suben las fotos de uno y le hacen bullying y el niño la pasa muy mal, la verdad. Entonces, me parece que hay que revisarlo y en caso que uno se entere, tienen que informarlo al colegio. Si uno se entera, escucha de alguna de estas cuestiones, tienen que informarlo al colegio de dirección y que se baje una medida. Y si los niños no son capaces de poder manejar el celular y las redes sociales, no tendrán redes sociales. Yo principalmente soy anti-pantallas para los niños, pero cada uno cría como quiere y como puede. Pero la realidad es esa, uno tiene que hacer un control de lo que sus hijos consumen. Sí, el problema acá, seguramente todas vamos a coincidir también, que nosotras sabemos como docente que no es un problema que nos involucre a nosotros, que pasa fuera del colegio, que es una responsabilidad de los papás. Uno puede, digamos, contarle o comunicarle a los papás, todo eso lo tenemos en claro, pero qué difícil, o no, profe, se hace cuando pasa en las redes y el otro día es el momento del encuentro de cara a cara y nos pasa de que a veces es 1 hora y media que nosotros estamos todavía con este problema que no comenzó en el aula, ¿no? Entonces, yo eso es lo que siempre, digamos, discuto en el buen sentido con la directora, lo he tenido la oportunidad con la inspectora, esto de decir, bueno, a ver, está todo bárbaro lo que ustedes nos dicen, a nosotros no nos debe importar, nosotros no tenemos que hacer caso, eso pasa afuera, cada niño tiene una familia, todo eso lo sabemos perfecto, pero sabemos que el colegio es el punto de encuentro. Y es acá donde yo digo, a ver, es un hilo, que yo le decía al inspector, es un hilo tan delgado entre lo que los niños hacen a través de las redes sociales, ¿sí? Que ahí podemos llamarlo ciberbullying, podemos llamarlo grooming, podemos llamarlo, hay un montón de nombres, ¿no? Pero de eso al bullying propiamente dicho, de que pase en el aula, es un hilo muy finito, porque nosotros hasta el momento del celular, del WhatsApp, no sabemos si son unos, si son muchos, o si es uno que se hace pasar por otro, tampoco nos interesa y no podemos pedir ni la captura, ni las conversaciones, ni nada. Pero sí sabemos que al otro día nos llevan 2 horas, 3 horas y que siempre van a salir los chicos perjudicados. ¿Por qué? Porque están en los que están en el problema y los otros que pasaron 2 horas y media que no están ni enterados y vos no pudiendo terminar de dar la clase. ¿Y qué hacemos? Se vuelve a llamar a la familia y no, porque me parece que, no sé, digan ustedes, pero me parece que es algo de nunca acabar esto, ¿no? Y cada vez más temprana edad. Yo antes estaba en 6º y pasaba, estaba en 5º y pasaba, y ahora hace 3 años que estoy en 3er grado,
y sigue pasando que a las 3, 4 de la mañana están esos problemas porque los niños ya tienen su celular, porque los papás se duermen y los chicos quedan con el celular, y es acá donde empieza el problema. Entonces digo, a ver, cada vez a más temprana edad, y es algo de que no le encontremos una vuelta como para poder terminar con eso, o que por lo menos, bueno, no sea el colegio el que recepte todo eso. Yo creo que es muy difícil porque todo pasa por el aula, y todo lo que sucedió el fin de semana y todo lo que sucedió en el día de ayer pasa por el aula, esa es una realidad. Sí, creo que si afecta un poco el desarrollo de la clase, en cierto punto uno lo tiene que tomar a lo que está sucediendo. Pero bueno, también la realidad es que yo creo que es dejarlo mucho en la mano de los padres. Se hará una reunión puntualmente con ese circulito de niños que sucede eso, para que no queden todos envueltos. Y que los padres sepan de que el otro padre está en todo su derecho de hacer una denuncia por ciberbullying a su hijo, y que su hijo va a ser acusado, y que su hijo muy probablemente no vaya a ser en cárcel, pero le va a quedar en su expediente. Porque eso la justicia lo investiga, y va a llevarse el celular del niño, y lo va a averiguar, y va a ver que hay ciberbullying, y no te lo van a llevar preso porque es ciberbullying, pero va a quedar manchado su expediente. Entonces es muy importante que los padres lo sepan. Hago pregunta. No tenemos el relato al niño. ¿Qué es lo que se le cuenta al directivo? Se le cuenta lo que sospecho. Mirá, no me dijo nada. Muchas veces pasa que el chico no está en momento de decir las cosas. También, yo siempre digo que hay que preguntar. Pero el preguntar es preguntar, no taladrar el cerebro al niño, preguntándole, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien te está tocando? ¿Alguien te está tratando mal en tu casa? Porque a veces el niño no está en un momento para poder revelarlo. Entonces, es importante preguntar, pero es que si el niño no nos cuenta el relato porque todavía no está listo, porque todavía no ha hecho su proceso, eso se le cuenta al directivo las sospechas que uno tiene. Mira, yo creo que este chico está viviendo alguna situación de maltrato porque vi tal cosa. Capaz que no se puede hacer una denuncia en ese momento porque no tengo la corroboración, no tengo el relato del niño, pero se le informa al directivo. No, el llevar al niño no revivimos la situación traumática porque yo no llevo al niño al directivo, yo le cuento al niño. En caso de que el niño sí quiera ir a decírselo al directivo y acompañarme, es una opción del niño, pero también es una opción de resarcimiento, no es una situación de revictimización. Lo muy importante es que cuando alguien me cuente, el niño me lo cuenta a mí, yo se lo voy y se lo digo al directivo, si el niño me autoriza, obvio, si yo lo trabajo eso con el niño, y que se quede eso ahí, porque es muy probable que el niño, cuando se haga una denuncia, tenga que contarlo en la cámara GESEL, tenga que contarlo en el juez, tenga que contarlo en un montón de lugares más. Entonces, mientras menos preguntas hagamos, en ese sentido, o menos gente pregunte, mejor. Nosotros no tenemos que saber quién es el abusador. O sea, si el niño nos lo dice, sí, si nosotros no tenemos que obligarlo al niño que nos diga, porque si el niño no quiere decirlo, no nos lo puede decir. Eso se encargará la justicia de averiguarlo. Sí es importante que lo que el niño nos lleve, sus palabras, las llevemos textualmente, y si el niño no está en el momento de poder hablar, bueno, simplemente lo seguiré mirando un rato más a ver si en algún momento me lo puede llegar a decir. Che, mira, a veces le decís, mira, te veo que estás mal, hay cosas tuyas que me llaman mucho la atención, sabes de que yo estoy disponible para el día que vos me lo quieras decir. Vos ahora no tenés que decirme nada, pero vos sabés que el día que vos quieras decir algo, me venís y me decís y yo te lo digo. Y yo te escucho. Y también es muy importante que en el momento que el niño nos lo vaya a decir, nos lo diga en un contexto que esté cuidado, no sea en el medio del aula. Bueno, o si el niño a veces lo grita en el medio del aula, bueno, vamos a salir un ratito y vamos a charlar vos y ellos solos en el recreo. Que no esté escuchando todo el resto de la gente. Tampoco evitar esto de que yo se lo cuente al otro seño y la otra seño se lo cuente al otro seño y todo el mundo ya sabe que ese es el niño abusado, que también es un problema. Siempre evitar revictimizar, pero dar la información necesaria. Yo cuando tengo que ir a decirle al directivo que tiene que hacer la denuncia, yo al directivo le tengo que informar. Pero bueno, evitar los detalles que no son necesarios. ¿Cómo manejamos el límite entre control y respeto a la privacidad en los adolescentes? Qué buena pregunta, no la sé. Me parece que depende mucho de tu adolescente, depende mucho de la edad del adolescente, me parece que depende de un montón de cosas. Yo creo que el control hasta cierta edad es necesario, porque la realidad es que los chicos pueden parecer grandotes cuando tienen 14 años, pero siguen siendo bastante inmaduros, y hay niños de 14 que son premaduros, o sea, depende. Pero bueno, es importante que ellos sepan de que, bueno, que van a tener un celular, pero que va a haber una supervisión de que para qué se usa y para qué no se usa el celular, y bueno, respetar la privacidad en otros temas. O sea, bueno, no le voy a andar revisando todas las conversaciones con los amigos, pero sí ver esto de, bueno, qué sube a su Instagram, qué sube, con quién se está hablando en WhatsApp. No es necesario que leas todas las conversaciones, me parece. Eso en los adolescentes. María Soledad
Me perdí una parte de taller, comparte el material, creo que se graba y que se comparte, sí. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bien, entonces vamos con la última parte. Mónica Rizzo, ¿levantaste la mano? No, perdón. Quedó, bien, quedó arriba nomás. Quedó arriba. Bien. ¿Qué sucede con los niños y niñas que han sufrido situaciones de vulneración de los derechos? Bloquean sus emociones relacionadas con el trauma y no saben muy bien cómo expresarlas. Eso es una realidad, pasa mucho que los chicos no saben cómo decirte lo que sienten. Muchas veces te dicen que sienten asco o que sienten alguna sensación, pero no saben qué pasa. Sobre todo sucede mucho con el abuso sexual. El niño no entiende qué es lo que le han hecho, porque su cabeza no entiende qué es lo que le han hecho, entonces no puede explicar qué es lo que sucedió. A veces nosotros le damos las palabras como, por ejemplo, ¿estás triste? ¿Estás preocupado? ¿Te sentís mal? ¿Te pasó algo? Esas son las preguntas que nosotros podemos hacer un poco y darle la posibilidad de que ellos nos cuenten. Muchas veces, otras veces, es esperarlos a que ellos estén listos. Se toman todo en forma personal, se responsabilizan y se culpan. Entonces, por eso es muy importante remarcarles que ellos no han hecho nada para merecer eso. Y merecen nuestro apoyo para poder expresar sus emociones en un espacio seguro sin presiones. Esto que les decía de, bueno, preguntar sí, pero no invadir, en un espacio seguro, que no haya otra gente escuchándolo, que no haya otros docentes. A mí me ha pasado puntualmente un chico que es paciente mío, fue a contar a la dirección y de repente en la dirección estaba la vicedirectora, estaba la maestra tal, y estaba la mamá de Josecito y todo el mundo se enteró de lo que le pasaba. Hay que evitarlo. Ideas para abordar el abuso físico. En niños de 6 a 9 años hay que aclararles de que nadie nos puede pegar, nadie nos puede tirar el pelo, nadie nos puede morder, nadie nos puede lastimar, ni aunque sea como un juego, y que los más grandes nos tienen que cuidar, que si alguna de estas situaciones sucede hay que pedir ayuda a algún adulto que ellos tengan confianza, la mamá, el papá, el tío, la abuela, yo, la docente, y mostrarse disponibles. Bueno, si algún día alguno quiere contarme algo, estoy abierta. En niños de 10 a 12 años ya se puede hablar de qué es el maltrato físico, cuando una persona nos lastima físicamente y cuando el otro es más grande y se aprovecha de eso. También se trabaja nuevamente cómo pedir ayuda y que estamos disponibles. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho es Mamá se convirtió en dragón. Es un cuento de que habla de cuando una mamá en el medio de un contexto de una casa empieza a gritar. Está muy bueno para hablarlo en clases, que los niños lo debatan y que puedan hablar de cuándo los papás se convierten en dragones, qué pasa si pasa seguido en su casa y qué hacer si mamá o papá de repente es un dragón. Lo recomiendo ese libro, se consigue online, está buenísimo. Niños de 6 a 9 años para abordar el abuso sexual. Es muy importante hablar de que nadie toca nuestro cuerpo, cuáles son las partes íntimas, cuáles son las partes que no son íntimas, que igual de todas maneras, aunque no sean partes íntimas, nadie las puede tocar si no queremos. ¿Cuál es el secreto bueno? ¿Cuál es el secreto malo? Porque los abusadores utilizan mucho el concepto esto de es un secreto entre nosotros dos, no puedes decir nada. Es muy importante señalar qué secreto es malo. Que esto no debe pasar. En caso que suceda, a quién acudir para la ayuda, mostrarse disponible. Y un cuento que es muy lindo para niños chiquitos es Kiko y la mano. Es una historia de un niño en el que, bueno, está una mano, con la mano que puedo hacer títeres, puedo hacer sombras chinas, puedo hacer un montón de cosas, pero que no puedo hacer la mano, tocarme donde yo no quiero, hacerme cosas que yo no quiero. Niños de 10 a 12 años, trabajar el consentimiento, se puede hablar ya directamente de consentimiento y los secretos, los contactos físicos incómodos, que son los que nos hacen sentir mal sin nuestro permiso. También hay abuso sexual que nos hace sentir bien, entonces es importante también poder hablar de eso, de que está mal, por más de que uno no sepa muy bien cómo se siente. La importancia de poder hablar y contarlo para que no nos vuelva a pasar de nuevo. Se puede trabajar el caso, por ejemplo, el cuento de Estela grita muy fuerte en el aula. Es un cuento fuerte. Si uno quiere usarlo, lo puede usar. Habla justamente de un abuso de una niña y cómo ella grita y evita eso. Bien. El PowerPoint será enviado. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Fue como un montón. Fue como un montón, sí. Sí. O sea, eso, más que nada. De paso, no sé si lo saben, tienen mi mail, que es franca@fundacionabrazar.org. Cualquier cosa, se comunican ahí, me pueden mandar un mail, alguna duda, inquietud, consulta que tengan. Yo a veces hablo un montón. ¿Lo puedes escribir en el chat por las dudas? Sí,
hablé un montón, pero creo que no me quedó nada para decir. Bueno, la verdad que cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas hemos aprendido, cuántas cosas pasan y cuántas cosas pasan que no sabemos que pasan, ¿no? La verdad que más que interesante el tema. Felicitaciones, Franca, y bueno, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a mi compañera Mónica Carrizo, que es nuestra secretaria de Acción Social, que va a tener hoy la tarea de, bueno, de despedirnos, quería avisarles que este es el primer taller, que en realidad son 4 encuentros, nos quedan 3. El próximo encuentro va a ser el martes 8 y luego el 15 de agosto. En ese momento el tema que se va a abordar van a ser límites saludables. Y vamos a finalizar con el último encuentro, que va a ser el día martes 5 de septiembre, con el tema que vamos a abordar en ese momento va a ser primeros auxilios psicológicos y manejo del estrés. El horario va a ser siempre el mismo, de 18 a 20 horas. La forma de poder acceder al enlace va a ser inscribiéndose. Entonces nosotros próximos a la fecha vamos a largar un flyer con la invitación. Ustedes van a tener que inscribirse para registrarse. Pongan bien la dirección de correo porque les va a llegar o por WhatsApp o por correo. Y ahí les va a llegar, una vez que se registren, el enlace para poder acceder al vivo, ¿sí? En el primer flyer no tiene el enlace del vivo, se los hacen llegar luego cuando ustedes se registran. Y vuelvo a repetir esto que es importante para los que quieran tener el certificado, que se los vamos a hacer llegar por correo, que cuando ingresen a la sala puedan ingresar logueados con su nombre, con el mismo que figura en el correo. Si no, después se nos dificulta, cuando tomamos asistencia, se nos dificulta saber quién es y quién no es, ¿no? Porque por ahí figuran con un logo y después en el correo es otra. Entonces, bueno, dicho esto, ahora sí le transfiero el espacio a mi compañera Mónica. Gracias, Mónica. Buenas noches a todos. La verdad, Franca, que ha sido excelente cómo has abordado el tema, todo a tiempo, agradecida de la participación de todos los compañeros docentes, y denoto que es un tema que nos interpela y del cual necesitamos tener muchos datos. Veo que esto está sucediendo, de acuerdo a lo que han intervenido los docentes, está sucediendo y mucho, ¿no? En nuestras aulas, en nuestras instituciones, y son temas del cual tenemos que seguir hablando y de que a veces, no sé si las mamás nos convertimos en dragones, si todo el tiempo, muchas veces por las situaciones que pasan a diario, y los docentes también tendríamos que tener en cuenta, a ver en qué nos convertimos, para poder ver todo esto, estar atentos y por sobre todo nuestras autoridades, no hacer oídos tan sordos a todo lo que está pasando. En momentos en donde se vive tanta violencia, ¿no? Hacia la afuera, como bien se decía por ahí, vos decías y Zulma, en la escuela se recrea todo esto, ¿no? Lo que se está viviendo afuera. Entonces es muy importante empezar a trabajar desde temprana edad sobre esto. Esta fue un poco también nuestra visión desde SADOP, muy acertada ahí con Mónica Nieto y Gloria Zúbil, que hoy, le dejamos el saludo, que es nuestra secretaria adjunta, que no podía estar, y con Gerardo Bernardi, que es nuestro secretario general provincial, los cuales, muy preocupados por esta temática, se decidió dar este tipo de capacitaciones, que la verdad que felicito nuevamente al equipo. Y a todos ustedes, y a todos los primeros que no hemos aprendido. Ojalá, como decía Mónica, ya nos dio ahí las pautas de cómo esto va a seguir, para que sigamos invitando a compañeros, compañeras de los colegios para que nos sumemos y empecemos a transitar estos temas que son importantes, que conozcamos, tengamos herramientas y podamos trabajar. Así que de parte de eso, muchísimas gracias. Y ahí Moni encontró una poesía dura,
no he leído el cuento que decías vos, pero es una poesía bien dura que se llama Maltrato Infantil. Voy a intentar leerla. Que ha sido escrita por Ángel Reyes Burgos. Y la poesía dice así: pajarillos rotos, sin alas y sin vida, adultos grotescos que te causan infancia de llantos, juventudes perdidas. ¿Cuántas cicatrices puedes soportar? ¿Cuántas cadenas soporta esta libertad? Qué duro es crecer sin humanidad. Te humillan, te arrastran, te violan y pegan esos adultos miserables y sin ninguna razón utilizan la fuerza como su bandera para destrozarte el alma y el corazón. Los mismos que acarician cachorros de gatos y parecen que nunca rompieron un plato. Esos que ante la gente son buenos humanos. Y cuando está contigo, descargan sus manos y se la toman contigo. Pobre pajarillo, cuerpo sin formar, apenas un chiquillo, y ya sabes de llantos, correas y nudillos. Ya dejaste de volar, pobre y tierno niño. Ángel Reyes Burgos le escribió el 25 de abril del 2017. Ahí expresa, ¿no?, la dureza de lo que significa el maltrato infantil. Y creo que es importante por niñeces más felices. Creo que es necesario que nosotros seamos parte de esto y hagamos algo. Y no simplemente meros espectadores. Así que bueno, muchas gracias a todos por haberse sumado. Llevamos este mensajito y seamos también nosotros productores o nuestros lugares de trabajo para que esto de la violencia cambie un poco. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Hasta el próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias. Chao, Gracias. Chao, chao. Gracias, compañero. Gracias, Franca. Gracias. Chau, chau. Buena semana para todos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Buenas Muchas noches, muchas gracias. Interesante estuvo. Gracias. Gracias a todos. Quedé como muy atrapada con lo último que leíste. Bueno, ahí los vamos a mandar también para que lo tengan. Bueno. O lo pueden buscar como Maltrato Infantil de Ángel Reyes Burgos, que es un Genial, español, gracias. tiene varias poesías. Bel se suma